Estudiante del perpetuo, tengan todos ustedes muy buenos días, estudiantes de cuarto año de secundaria. Tengan todos ustedes buenos días y sobre todo con la bendición de Dios y sobre todo no debemos olvidarnos practicar siempre las reglas adecuadas, jóvenes, principalmente para evitar contagiarnos de esta pandemia, jóvenes, que tanto daño está haciéndole a toda la humanidad. Y hablando, jóvenes, de daño, por ejemplo, el tema que vamos a tratar de hoy, el tema que vamos a tratar hoy, jóvenes, tiene que ver principalmente, jóvenes, con economía. La economía que tanto daño le ha hecho la pandemia, por producto de esta pandemia, tanto daño le ha hecho a la humanidad. Es decir, un daño. ¿Por qué, jóvenes? Porque estamos viendo en la mayoría de lugares del Perú, por ejemplo, jóvenes, así haya estudiado un joven ingeniero civil o agrónomo, jóvenes, en muchos casos, jóvenes, está generándose el desempleo. Las empresas privadas, jóvenes, están despidiendo a la mayoría de sus trabajadores. ¿Por qué? Porque la mayoría de estas empresas están yendo a la quiebra. ¿Por qué, jóvenes, principalmente? Porque la mayoría de sus productos están en stock, jóvenes. Esta crisis que tanto daño, jóvenes, principalmente, si hablamos de esta crisis es producto de esta pandemia a nivel mundial, es casi parecido, no sé si recuerdan ustedes, el tema de historia universal, el famoso fenómeno de Wall Street. Wall Street, allá, la caída de la bolsa de valores de Wall Street de 1929, que con Ah, la la de Nueva consecuencia. York. Sí, correcto, jóvenes. La caída de la bolsa de valores de Nueva York, jóvenes, que tanto daño le hizo a la humanidad. Principalmente porque generó un desempleo masivo. Como decía ustedes, jóvenes, prefiero la inflación que la recesión. Porque la recesión es desempleo. Y si no tienes trabajo, ¿de cómo pueden sobrevivir tu familia? Ahí viene el ingenio peruano, jóvenes. Dicen que el peruano es ingenioso, jóvenes, pero sobre todo para tratar de llevar algún ingreso económico a su familia. A ver, bueno, chicos, hablando el tema de hoy, vamos a tratar principalmente de economía. No sé si recuerdan ustedes, jóvenes, en la famosa producción. En la producción se mezclan los factores clásicos con los factores modernos. ¿Alguien de ustedes recuerda qué es un factor clásico? Un factor clásico de la producción. El trabajo, la naturaleza Correcto, señor. y otro más. Correcto, está bien, señor. El trabajo, jóvenes, la naturaleza principalmente, el capital, jóvenes, el capital. Y el otro que es la tecnología, la naturaleza, el trabajo. Cuando hablamos de trabajo, hablamos de dos tipos de trabajo físico, trabajo intelectual. No debemos olvidarnos, chicos. Los dos. El trabajo es una actividad que principalmente, el objetivo principal, porque nosotros tenemos un ingreso económico. Cuando hablamos de factores clásicos, hablamos de la naturaleza, porque de la naturaleza obtenemos los recursos, correcto. Y el capital, jóvenes, que puede ser capital físico o capital financiero, la tecnología y estos procesos, estos jóvenes factores clásicos se mezclan con el factor moderno, que es la empresa, y obtienen bienes y servicios. Que estos bienes y servicios, ¿a quién son ofrecidos? ¿A quién se le ofrecen los bienes y servicios? ¿A nosotros? A nosotros. A las familias. Correcto, a la familia, correcto. A ver, hay una gran diferencia entre productores y consumidores. Los consumidores son las familias, como lo había mencionado Juan Carlos mencionando la frase nosotros. Consumidores y productores. Los productores son los empresarios, señores. Bueno, a ver, chicos, no sé si habrán visto hoy día, por ejemplo, producto de esta pandemia, no sé si habrán visto, por ejemplo, después de que pasó los meses de que no podíamos salir, yo he podido ir a una tienda comercial, jóvenes, y he visto que principalmente, por ejemplo, un par de zapatillas, hoy en día tú compras uno y llevas dos por uno. ¿No han visto ustedes en las tiendas comerciales? ¿Dos por uno? No he ido a comprar Sí, zapatillas. profe. Sí, a ver, yo les hago una pregunta. ¿Por qué utilizan ese término dos por uno?
Piensen como O hay, empresarios. muchos productos. Para atraer a más gente. Atraer más gente, Las ya bueno, ofertas atraen a la gente. correcto. A ver, Juan Carlos, ¿me mencionabas? A ver, ¿algo más, chicos? Atraer a más No, gente. no, Pero solo producto de esta productos. pandemia, piensen, denme la respuesta producto de esta pandemia. En esta pandemia Producto no de creo esta que haya pandemia, ¿por productos. qué vendes 2 por uno como empresario? Para recuperar lo Traer gente. invertido. Yo Para iría para recuperar. traer más gente que compre. Porque estás Correcto, en. No vas a dar correcto, 2 por 1 por las puras. Estás que correcto, pierdes, ¿eh? correcto. Si estás que pierdes, pues. Pero ¿saben por qué, jóvenes? Porque, por ejemplo, yo como empresario tengo, producto de esta pandemia, no he tenido ingresos económicos. Y la mayoría de productos que tengo, como por ejemplo, cuando hablamos del calzado, a veces el calzado cambia, los modelos cambian. Y por ejemplo, si yo tengo, por ejemplo, ropa o calzado, jóvenes, que es modelo diferente y sale otro modelo, jóvenes, la mayoría de la población va a querer un moderno nuevo, la mayoría de jóvenes. Ese es, por ejemplo, el producto de la moda. Y como empresario, como tengo mi capital invertido, jóvenes, si quiero que mi capital siga circulando, así gane un pequeño porcentaje, tengo que hacer una promoción. Tengo que promocionar mi producto. Y ante promocionar mi producto de 2 por 1, jóvenes, la mayoría de la población va y compra. Pero saben, Si chicos, haces ¿cómo? Porque publicidad. mayormente estos empresarios lo hacen jóvenes porque no quieren irse a la quiebra. Van a tener pequeños ingresos quizás, pequeños ingresos, o quizás solamente algunos de ellos recuperen el dinero. Puede ser, jóvenes. Por ejemplo, nos podemos dar cuenta, jóvenes, el pequeño empresario, el micro y el pequeño empresario, jóvenes, como vemos acá en el caso de Tumbes. O a nivel nacional, o por qué no decirlo a nivel mundial. Bueno, de acuerdo a ese ejemplo, jóvenes, el tema que vamos a tratar el día de hoy se conoce con el nombre de oferta. ¿Alguien de ustedes tiene idea qué significa la oferta? A ver, chicos. ¿Alguien de ustedes tiene idea qué significa la oferta? Lo que A ver, ofrece un vendedor para atraer a cierto cliente. bueno, correcto. En la mayoría de las empresas, en la mayoría, por ejemplo, ¿está bien su respuesta? A ver, por favor, otro de ustedes. A ver, chicos, otro de ustedes que quiere hablar. Son promociones que hace un empresario para atraer a clientes. A ver, correcto. Bueno, chicos, son promociones mayormente, correcto, chicos. Bueno, el tema que vamos a tratar el día de hoy, jóvenes, se conoce con el nombre principalmente de la oferta. Bueno, felicitar sobre todo a Juan Carlos y al señor Carrasco, jóvenes, porque son ellos que normalmente siempre participan. Yo no sé qué pasa con la mayoría de estudiantes. A ver, chicos. Entonces, el tema que vamos a tratar el día de hoy es la oferta. La oferta. Mayormente, por ejemplo, cuando tratamos de ir al mercado, a veces vemos que dice, por ejemplo, así como les mencionaba a través del ejemplo, compre uno, lleve dos. Pero ¿con qué fin lo hace? ¿Con qué fin lo hace el empresario, jóvenes, para que tenga mayor acogida este producto? Si siempre vende este producto, jóvenes, le va a generar ganancias. Pero en la economía la oferta se define como la cantidad de bienes o servicios que los productores están dispuestos a ofrecer a los consumidores a diferentes precios. Jóvenes. En diferentes precios, por ejemplo, nosotros, mayormente los productores ofrecen a los consumidores. Y depende, jóvenes, depende de las condiciones para nosotros poder obtener este producto. Depende de las condiciones. Por ejemplo, a través del ejemplo que había mencionado del calzado, jóvenes, uno va, me sorprende cuando voy a comprar un par de zapatillas, entonces me doy con la sorpresa que tengo que escoger otros, jóvenes, porque me van a dar 2 por 1. Y esto me hace, para mí, como consumidor, jóvenes, me hace pasar la voz a mis compañeros o a mis amigos. Y entonces, al difundirse esta información, la mayoría de personas van y compran ese producto. Que quede claro. Efecto multiplicador. Sí, cae en Tumbes, no solamente en Tumbes, a nivel mundial. La mayoría de empresarios jóvenes está haciendo esto, producto de la pandemia. ¿Por qué, jóvenes? Porque no está teniendo ingresos. Muchos de estos empresarios se han ido a las quiebras. Los pequeños empresarios o microempresarios, jóvenes. Se han ido a las quiebras, jóvenes, ¿por qué? Porque no hay forma de generar.
Por ejemplo, solamente hoy en día, producto de esta pandemia, solamente la mayoría de las familias solamente tiene dinero para poder, obtiene el dinero para poder cubrir sus necesidades vitales, que es la alimentación. Y secundariamente, jóvenes, lo que les sobra, si es que les sobra, lo guardan. Porque no saben si esta pandemia se puede prolongar o puede llegar a su familia, puede llegar a su hogar. Por esos motivos, jóvenes. Y ante esto, los empresarios jóvenes, como no están teniendo ingresos, están ofreciendo su producto. En la oferta, ¿a quién beneficia? A los productores. Y aquí vamos a ver, jóvenes, si no tratamos de... Vamos a ver por qué. Ahora sí. Como les había mencionado, en la economía de la oferta, en la economía, la oferta se define como la cantidad de bienes y servicios que están destinados, que los productores están destinados a ofrecer a los consumidores. Y depende del precio. Depende del precio, jóvenes, para que el consumidor pueda obtener ese producto. No debemos olvidarnos, ¿quiénes son los consumidores? Son las familias. Las familias o consumidores se conocen con el nombre de demandantes. Demandantes, jóvenes. En la oferta, ¿quién ofrece la oferta? Los productores. ¿Quiénes son los productores? Los empresarios. Que quede claro, en la oferta expresa el comportamiento de los vendedores. El objetivo principal de un microempresario, de un emprendedor, el objetivo principal de este emprendedor es principalmente, jóvenes, el objetivo principal, maximizar sus ganancias. O decir, ¿por qué no decirlo el término más adecuado? Sus utilidades. O, en otros términos, jóvenes, el tener más dinero. Al vender más productos, obtengo más dinero. Pero, jóvenes, depende. Hoy en día, no sé si recordarán que hay un sistema conocido como el marketing. Hoy en día, por ejemplo, producto de esta pandemia, la mayoría de pequeños empresarios, pequeños micros y pequeños empresarios o grandes empresarios están ofreciendo sus productos, ya que no estaban acostumbrados jóvenes, están ofreciendo sus productos a través de las redes sociales. No sé si se darán cuenta. ¿Y ustedes qué tienen? ¿A dónde van, jóvenes? Aquel que les ofrece el mismo producto, pero a determinado precio. Pero eso no, jóvenes, eso forma parte de otro capítulo. Nosotros estamos hablando ahorita sobre el tema de la oferta. La oferta, jóvenes, principalmente le conviene al productor, porque expresa su comportamiento, cuyo objetivo principal es, jóvenes, maximizar sus ganancias. Si más vendo, más gano. ¿Entienden, jóvenes? Ahora sí. Como les decía yo a ustedes, el tema se conoce con el nombre de la oferta. Estudiantes, ustedes han oído hablar, jóvenes, mayormente de la ley de cuando hablamos de la ley de la oferta. ¿En qué lugares mayormente escucho esos términos? ¿En qué lugares? Sé que forma parte de la economía. En el mercado. Correcto, señor. Correcto, señor Mercado Carrasco. abierto. ¿Saben por qué, jóvenes? Porque, como ya había mencionado dos señores, mayormente la ley de la oferta y los mercados es la interrelación que tienen los productores y consumidores. Y esta interrelación lo hacen ellos en los mercados, en el cual, jóvenes, influye en el precio del producto. Que quede claro, jóvenes. Ahora sí, ya lo había mencionado a ustedes. Ofrecen bienes y servicios los vendedores o productores con el fin de maximizar sus ganancias. Cuando aumenta el precio de un bien, jóvenes, ¿quién se beneficia? Pregunto. ¿Quién se beneficia? ¿Cómo? Si yo como, escúchame chicos, cuando se habla ley de la oferta, ¿a quién se habla mayormente de los empresarios? Yo le pregunto, ¿qué sucede si el precio de este bien sube? ¿A quién le conviene que suba? Al empresario. Le conviene Al empresario. al Al empresario, jóvenes. Porque va Claro. a ganar más de lo que pensaba. Correcto, chicos. ¿Por qué? Porque si aumenta el precio de un bien, entonces, si aumenta el precio de este bien, ¿a quién le va a convenir? Al empresario. Por eso, jóvenes, no olvidemos. Eso El pasa término cuando oferta, escasea el producto. a los chicos, a los empresarios se le conoce con el nombre de ofertantes o vendedores o productores. Que quede claro, no olvidemos. Ofertantes, productores, vendedores o empresarios o emprendedores.
Entonces, como yo les mencionaba a ustedes, todos jóvenes, cuando aumenta el precio de un bien, la cantidad ofertada aumenta. ¿Por qué, jóvenes? Porque los empresarios van a ofrecer más. ¿Con qué fin ofrecen más? O aumentan su producción de ese bien, o siguen produciendo ese mismo producto, porque, jóvenes, porque ha subido el precio y le va a convenir a ellos. ¿Por qué? Porque van a maximizar sus ganancias, van a obtener más dinero. Pero ¿qué pasaría, jóvenes, si para producir este bien o para producir un bien, qué pasaría si para producir este bien antes me gastaba 5 soles y hoy en día, y lo venden en el mercado a 10, y hoy en día para producir este bien, ¿saben cuánto me estoy, para producir este producto, jóvenes? Hoy en día me estoy gastando 9 soles y en el mercado lo vendo a 10 soles. ¿Qué pasaría como empresario? ¿Voy a seguir produciendo este bien o este producto? No le conviene. No. No me conviene. Entonces, tomas esa gran decisión. O sigues ofreciendo y ganas una mínima porcentaje, que inclusive ese mínimo porcentaje no te va a cubrir para pagar a tus trabajadores ni el local en el que alquilas, o caso contrario, cambias de producción. ¿Me entienden, jóvenes? Entonces, si aumenta el precio de un bien, disminuye la cantidad ofertada. ¿Puedo claro, jóvenes? En esos sistemas se conoce mayormente la ley de la oferta y la demanda. Gracias, Edu. Gracias una vez más. Oyola, jóvenes, por sus participaciones. Quisiera ver, por favor, a Wilmer. ¿Dónde está Wilmer? ¿Dónde está Jaramillo, por favor? Profe, usted no me escucha. Sí, a ver, Wilmer, si me puedes ayudar. Wilmer, ¿por qué se dicen que los factores de la oferta, a ver, ¿me puedes explicar estos factores, los factores que permanecen constantes de la oferta, por qué se menciona la tecnología o los costos de factores de producción o las expectativas de los precios del futuro o el número de empresas competidoras? ¿Me pueden explicar alguien de ustedes antes de empezar a explicarlo yo, jóvenes? ¿Cómo, profe? ¿Por qué? Si ustedes ven en la diapositiva, los factores que permanecen constantes en la oferta son ellos, ¿me pueden explicar alguno de ellos? No olvidemos, mientras yo invierto menos en producir un bien, aumenta mi oferta. Si yo invierto más en producir un bien, disminuye mi oferta. ¿Por qué? Porque tengo que pagar impuestos, mis trabajadores, los insumos, no me conviene. Bueno, chicos, no hay problema. Dentro de la oferta hay factores que permanecen constantes. ¿Qué significa? Que van variando a medida que vamos transcurriendo. Vamos a ir explicando cada uno de ellos. Dentro de los factores que permanecen constantes en la oferta es la tecnología. Los costos de los factores de producción. Miren, está facilito poder explicar. Las expectativas de los precios futuros, el número de empresas competidoras. ¿Alguien me puede dar una explicación? Ya que tengo participación de Oyola y de Edu. ¿Alguien más puede aportar, jóvenes? ¿Uno? ¿Dos? ¿Tres? Bueno, dentro de los factores, jóvenes, que posteriormente vamos a ir explicando, hablábamos lo que había mencionado ahora cuando hice la pregunta, ¿dónde mayormente se utiliza este término de la oferta? En la ley de la oferta es igual que decir ofertantes. Los ofertantes son los empresarios. Los empresarios son productores o vendedores, que quede claro. Existe una estrecha relación entre la oferta y la demanda. ¿Por qué? ¿Quiénes son los demandantes? Los demandantes son los consumidores. Los consumidores, ¿quiénes somos? Nosotros. Cuando vamos al mercado y compramos un producto. Y depende, jóvenes, de nuestro ingreso para poder comprar un producto, jóvenes. Entonces, existe una relación entre el precio. Jóvenes. Si a un empresario lo que mayormente le conviene, jóvenes, es producir más siempre y cuando lo que yo invierto en este bien o en este producto, jóvenes,
me sale demasiado, me sale barato. ¿Por qué? Porque el objetivo principal de todo empresario, jóvenes, es ofrecer sus productos para obtener ganancias. Y al obtener buenas ganancias, esta empresa, jóvenes, va a obtener de micro, se va a convertir en pequeña y de pequeña se puede llegar a la mediana o gran empresa. Depende, jóvenes. Depende de lo que yo como empresario ofrezco o trato de ofrecer al pueblo. ¿Entienden, jóvenes? O a la misma sociedad. Pero para ofrecer un bien o un servicio, tengo que ofrecer un bien o un servicio para que tenga mayor acogida, que este producto sea de calidad, mayormente. A ver, chicos. Podemos ver la tabla, por ejemplo. A ver, si aumenta el precio de un bien, jóvenes, si aumenta el precio de un bien, como lo había mencionado, aumenta el precio de un bien, le conviene al empresario, porque va a aumentar su producción. Pero ¿qué va a pasar? Si aumenta el precio de un bien, la demanda va a disminuir. ¿Me entienden, jóvenes? Voy a tener menos venta. Pero, por ejemplo, ¿qué pasaría, por ejemplo, si estamos hablando de este momento de crisis que ha habido la pandemia, jóvenes, de este momento de crisis que es la pandemia? ¿Recuerdan ustedes al inicio de la pandemia, jóvenes? Han habido bastantes productos, jóvenes, que han tenido bastante demanda. Por ejemplo, en el caso del alcohol. El alcohol sube el precio del producto. ¿Recuerdan ustedes? Si el precio de un bien sube, los ofertantes van a seguir ofreciendo más. Van a producir más. Hoy en día, jóvenes, el precio de un litro de alcohol no baja de 10 soles. Cuando antes costaba 7, 8 soles. Si vamos a hablar, por ejemplo, producto de esta pandemia, antes la población casi no compraba el famoso jabón líquido. Hoy en día, jóvenes, ese jabón líquido costaba 5 soles. ¿Qué es lo que sucedía? ¿Qué es lo que pasaba, jóvenes? ¿Qué es lo que pasaba? Por ejemplo, correcto, Wilmer. ¿Qué es lo que pasaba? Ahora, como tiene bastante acogida el jabón líquido, se produce más y vale un precio más alto. Mientras el precio del bien aumenta, los empresarios van a seguir produciendo más. Y depende de la calidad, jóvenes. ¿No se dan cuenta? Igual caso como mencionó Wilmer, en el caso de la mascarilla, jóvenes, en el caso de la mascarilla. Bueno, en el caso de la mascarilla, de igual manera sucede este problema, estos jóvenes. Si yo sigo ofreciendo, más va a aumentar mi producción, jóvenes. Ahora sí, vamos a hacerlos un poquito más rápido, porque quiero llegar hacia los factores constantes. La curva de la oferta es en curva dependiente positiva porque está en relación de la cantidad del precio. ¿Qué significa, jóvenes? Si el precio del bien, como le había mencionado, el precio del bien aumenta, yo como empresario o como ofertante voy a aumentar mi producción, y va a aumentar la cantidad ofertada y voy a vender más, voy a ofrecer más productos. Tal es el caso del alcohol, tal es el caso, jóvenes, del jabón líquido. Y para eso aparecen varios competidores, no nos olvidemos. A ver, también, jóvenes, pero en estas curvas a veces hay deslizamientos. Por ejemplo, ¿recuerdan ustedes, si estamos hablando época de invierno? Por ejemplo, en época de invierno, jóvenes, había, por ejemplo, en época de frío, mayormente como empresario, yo compraba bastante, por ejemplo, ropa para el frío, por ejemplo. Pero producto de esta pandemia, la mayoría de la población, jóvenes, no ha salido de su casa, por lo tanto, ha disminuido mi producción o mis ventas, por lo tanto, jóvenes, mi oferta disminuye. ¿Quedó claro? A ver. Claro, chicos. Cuando hablábamos, claro, como dice un compañero de ustedes, jóvenes, a veces como empresario, producto de esta pandemia, hemos tenido, los pequeños emprendedores han tenido grandes pérdidas. Y hay muchos jóvenes que han tenido que ceder sus locales o entregar los locales a los dueños porque no tienen cómo pagarlos. Correcto, chicos. Correcto, Fernández. Ahora sí, chicos. Si hablábamos de esto, dentro de esto, los movimientos de la curva de la oferta, jóvenes, si el precio del bien aumenta,
aumenta mi cantidad ofertada. Si el precio del, chicos, si el precio del bien disminuye, disminuye mi cantidad ofertada. Ya no sigo produciendo porque no me conviene. Correcto, chicos. Este es el famoso deslizamiento de la ley de la oferta, jóvenes. Como les había mencionado, los factores determinantes de la oferta es el precio del bien del producto, jóvenes. ¿Recuerdan ustedes? Ante el precio de un bien. Si el precio del bien aumenta, como empresario me conviene seguir produciendo más. ¿A quién, jóvenes? Como empresario me conviene aumentar más, vender más, jóvenes. Pero si el precio del bien disminuye, como empresario no me conviene, tengo que elegir. Chicos, o me voy a la quiebra o buscar otra opción. ¿Entienden, jóvenes? O elegir otro producto, que producir otro producto, jóvenes. Cuando hablábamos, por ejemplo, chicos, cuando hablábamos dentro de los factores de producción, ya les había mencionado, todo empresario quiere vender siempre más. Todo empresario siempre quiere seguir vendiendo más, jóvenes. Y para seguir ofreciendo más, jóvenes, le conviene a todo empresario que su producto tenga mayor acogida, que sea y el precio de este bien aumente. ¿No se han dado cuenta, jóvenes? Por ejemplo, producto de esto, de esta pandemia, jóvenes, aquellos señores que vendían oxígeno, jóvenes, aumentaron el precio del oxígeno. ¿Por qué? Porque les convenía el vender más, porque como sabían ellos que la población necesitaba oxígeno, le elevaron el precio del producto. Y ellos, lo que hicieron, jóvenes, elevaron el precio del producto. ¿Para qué? Con el fin de obtener más ganancias, se aprovecharon. Pero a pesar de esto, tenemos que saber que el Estado dentro de los factores modernos de la producción, el Estado interviene a través de sus entes reguladores. Trata de ver que en estos problemas de la pandemia, los pequeños o grandes empresarios no se aprovechen. Entonces, inclusive, aplicado sanciones drásticas a aquellas personas que están haciendo eso. Pero cuando hablamos, por ejemplo, si dejamos de lado la pandemia, jóvenes, a un empresario le conviene vender más. A un empresario le conviene vender más, jóvenes, porque si el precio del bien aumenta, la cantidad ofertada aumenta. Pero si el precio del bien disminuye, no le conviene al empresario, sino le conviene a los jóvenes, al consumidor. Otros jóvenes, principalmente, otro factor determinante de la oferta es la tecnología. Si yo tengo más tecnología, jóvenes, si tengo una buena tecnología, buenas maquinarias, jóvenes, voy a hacer mi producción, jóvenes, va a ser más rápida. Y voy a ofrecer de manera rápida y me va a ahorrar tiempo y, jóvenes, me va a ahorrar mano de obra. Por lo tanto, como empresario me conviene tener la tecnología, porque así, jóvenes, correcto, chicos, correcto, si yo tengo a mayor producción, mayor ingresos, a mayor tecnología, si tengo buena tecnología, mayor producción, como dice su compañero, chicos. Tenemos otro que es la tecnología. Como el tiempo se nos está agotando, jóvenes, otro de los factores, por ejemplo, el precio de factores de producción, jóvenes. ¿Qué significa el precio de factores de producción? Dice, ¿qué pasaría yo como empresario si veo que el precio de mi bien aumenta y uno de mis factores clásicos de la producción, por ejemplo, que es el trabajo? ¿Qué pasaría si yo les aumento el sueldo a mis trabajadores? Mis trabajadores jóvenes van a tener, si su sueldo es bajo y ganan un poquito más, ellos van a esforzarse porque saben que la empresa está produciendo más. Por lo tanto, si les aumento su sueldo, ellos van a tener más ganas de seguir trabajando o brindar lo mejor para la empresa. Ahora sí, eso cuando hablamos de los factores de la producción, que es, por ejemplo, en el caso. Pero otro factor determinante de la oferta es los impuestos, jóvenes. ¿Qué pasa si el precio del bien aumenta, mi cantidad ofertada aumenta? Esa cantidad ofertada que aumenta, joven, me va a permitir pagar mis impuestos. Pero ¿qué pasaría si el precio de mi bien disminuye y mi cantidad ofertada, porque ya no me va a convenir, disminuye?
chicos, yo no voy a tener el dinero suficiente para pagar los impuestos al Estado. Como es el caso de algunos empresarios jóvenes, que hoy en día, pequeños empresarios que se han convertido en vendedores ambulantes. ¿Qué pasaría, jóvenes? Otro factor determinante de la oferta es el número de empresas. A ver, ¿alguien de ustedes me puede explicar de qué manera el factor determinante de la oferta se considera el número de empresas? Chicos, si aumenta el número de empresas, empresas que ofrecen un bien, mayor será la cantidad de este producto que ofrecen a la población. Por ejemplo, no solamente fue una empresa que producía el caso de la medicina, no solamente fue una empresa que vendía, que empezó a vender jóvenes mascarillas, sino que ahora hoy en día hay varias empresas. Ofrecen más productos en un determinado tiempo. Entonces, ese número de empresas empiezan a competir. Y por lo tanto, al empresario se ve obligado a jóvenes a no, dentro de sus ganancias, no elevar demasiado el precio de sus ganancias en cada producto. Dentro de los factores determinantes de la oferta, jóvenes, también tenemos lo que es las expectativas, jóvenes. Hay momentos en que el precio en el futuro, el precio de un producto aumenta, jóvenes, va a aumentar mi producción. Ahora sí, me queda un minuto. Vamos a ver, chicos, ¿se recuerdan estas preguntas? A ver, me queda un minuto, chicos. Un agricultor de papas, al ver que los precios de los camotes se incrementan, entonces, ¿qué pasará? ¿Quién me dice la respuesta? Un agricultor de papas, al ver que los precios de los camotes se incrementan, entonces, ¿aumentará su oferta? ¿Ah? Dice que la A, pero no es la A. La E. Disminuirá su oferta de papas al terminar Claro, con la del chicos, otro día. correcto, Edu. ¿Por qué, jóvenes? ¿Por qué? Porque si yo como agricultor de papas, al ver que el precio de camote se incrementa, voy a alternar. Disminuyo mi oferta de papas y me alternaré por otro bien, que es el de camotes. La dos. Cuando se presenta un fuerte incremento del precio de la harina, entonces, chicos, cuando se presenta un fuerte incremento del precio de la harina, entonces, la oferta de pan disminuye. Correcto, chicos, la oferta de pan disminuye. ¿Por qué? Porque no me conviene comer